Bueno, y hablamos ahora de accidente cerebrovascular, hablamos sobre la prevención, cuáles son los factores de riesgo. Efectivamente que esto no solamente es algo que puede afectar a los hombres, sino también que hay que incluir a las mujeres. Alertar a las mujeres sobre que esto efectivamente es un control rutinario que debe hacerse, porque es más prevalente la muerte por accidente cerebrovascular que por el propio cáncer de mama. Esto es lo que justamente hablaba antes de empezar la nota con la doctora Cristina Zurrú, que es especialista en el tema, que es neuróloga y que nos va a hablar al respecto y clarificar una cantidad de cosas. Primero, para no alarmarnos por demás, pero tampoco para descuidar una situación que es muy importante y que puede prevenirse. Esto es lo más interesante. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Dolores, por la invitación. Y bueno, a ver, ¿qué podemos saber respecto? Primero, ¿qué es un accidente cerebrovascular para ubicarlo en el cuerpo, saber la sintomatología y poder identificarlo? El accidente cerebrovascular, hay dos tipos de accidente cerebrovascular. Sí. Uno que es el más frecuente, que se presenta casi en el 80% de las personas, que es lo que llamamos accidente cerebrovascular isquémico. Sí. Esto se produce porque una parte del cerebro se infarta o por un coágulo formado localmente o por algo que viene desde el corazón e impacta en una arteria del cerebro y genera un área de infarto. Esto puede ser una placa de colesterol, esto puede ser por una placa local que se complique, o por una embolia generalmente proveniente del corazón o de otra arteria. Perfecto. El accidente cerebrovascular hemorrágico es menos frecuente. Se presenta en el 20% y de ese 20% tenemos algunos pacientes que lo que ocurre es una ruptura arterial con un sangrado dentro del cerebro. Generalmente la causa más común de esto es secundaria a la hipertensión arterial. Hay otras causas también que pueden generar esto, o por ruptura de lo que se llaman malformaciones congénitas. Esto es pacientes que tienen un aneurisma o tienen una malformación arteriovenosa o un cavernoma que en algún momento esa malformación sangra, pero que no tiene que ver con los factores de riesgo. Esto es algo que uno trae congénitamente y en algún momento puede dar síntomas. Es morfológico, ¿no? Es algo con el que uno nace y lamentablemente en algunos casos no es fácil de identificar, ¿no? A veces se pueden ver en algún estudio incidental, pero en general la gran mayoría de la gente por ahí se da cuenta cuando tiene síntomas asociados a esto. Perfecto. El accidente cerebrovascular, tanto hemorrágico como isquémico, es más prevalente con la edad. O sea, a partir de los 55 años, nosotros cada 10 años tenemos que duplicamos nuestras tasas de incidencia y prevalencia de tener un evento cerebrovascular. La pregunta que te hago es, sí, ¿ahora hay más que antes? ¿O ahora los podemos identificar más que antes? Y hoy es el Día Internacional de Difusión sobre el accidente cerebrovascular. Esto es en todo el mundo. Sí. Desde hace unos años todas las sociedades médicas eligieron el 29 de octubre como el día de difusión para que la gente conozca sobre el tema. Y esto ha hecho que muchos pacientes, ante los síntomas, concurran, o que los pacientes cuando tienen factores de riesgo, que esto es muy importante, digamos, consultan para el tratamiento de los mismos y reducir el riesgo. Bueno, ahora vamos a repasar las dos cosas. Primero, la sintomatología. ¿Por qué es tan importante acudir al médico en un corto tiempo? Porque ahí tenemos como una ventana muy importante para poder evitar un daño mayor y después repasaremos los factores de riesgo. Perfecto. La sintomatología, digamos, es brusca. El accidente cerebrovascular ocurre de un segundo para el otro, ¿sí? Digamos, generalmente los pacientes lo que tienen es una debilidad en una parte del cuerpo, un trastorno de la sensibilidad, generalmente de un hemicuerpo, un trastorno visual, que puede ser la pérdida de visión de un ojo o ver doble. Pueden tener síntomas de incoordinación, digamos, o cuadros de mareos e inestabilidad. En algunos casos, algunos accidentes cerebrovasculares pueden dar trastornos para hablar, que puede ser un trastorno en la articulación o directamente en la producción del lenguaje. El paciente ni puede expresarse adecuadamente ni entiende claramente cuando le hablan. Cristina, a ver, esto es abrupto, esto es notorio, sí, puede pasar por desapercibido, porque si no vamos a estar todos pensando que tenemos una sintomatología adecuada a lo que estamos mencionando. No, generalmente tengo cierta debilidad, tengo cierto hormigueo, tengo las cervicales mal, hay veces que me mareo, que digamos, que puede hablar de una cantidad de síntomas que tenemos muchos en muchas oportunidades. Generalmente los síntomas son fáciles de detectar, son claros. Digamos, uno nota que si quiere tomar un objeto el brazo se le cae o no tiene fuerza, o la sensibilidad al trastorno es muy parejo.
cara, brazo, pierna, o la dificultad para hablar, o que directamente tiene como una cortina, se le fue la visión de un ojo o empieza a ver doble, o tiene un dolor de cabeza que no es el dolor de cabeza habitual que uno tiene, es un dolor muy intenso, muy brusco, que inclusive los pacientes mismos refieren, como que le explotó algo en la cabeza. Ustedes recordarán cuando hicimos la nota con Verónica Perdomo, que tuvo un accidente cerebrovascular, yo me quedé muy impresionada porque ella hacía la referencia que de golpe, viendo televisión, ella vio que la pantalla se la había partido a la mitad. Que la mitad estaba negra y que en la otra veía imágenes. Digo, esto para graficar cuánto impacta y por qué tampoco es tan difícil darse cuenta, ¿no? Cuando alguien tiene esos síntomas, sea el paciente que pueda ir a la consulta o algún conocido familiar, lo ideal es que llame rápidamente al servicio de emergencia y trasladarlo rápidamente al hospital. ¿Por qué? Pues nosotros necesitamos hacer una serie de diagnósticos. Primero ver el señor cómo está su presión arterial, qué tipo de déficit neurológico tiene, hacer un laboratorio, hacer una imagen, porque digamos, con eso vamos a poder dividir si esto es un evento vascular isquémico o esto es un hematoma o algún tipo de sangrado. Y de toda esa evaluación va a depender que nosotros podamos hacer medidas farmacológicas o quirúrgicas en algunos casos para tratar de disminuir el déficit del paciente posteriormente. A ver, ¿a cualquier centro de salud es preferible que no a ninguno? Digo, porque muchas veces se nos plantea y cuando hemos hablado a esto nos dicen, bueno, tiene que ser un centro especializado donde se pueda realizarse una tomografía eventualmente, cualquier lugar no es lo mismo. Entonces uno entra como en una cierta confusión. ¿Qué hacer? A ver, generalmente cuando uno llama al servicio de emergencia o de ambulancia y alguien tiene en el código de alerta de ese servicio que se trata posiblemente de un accidente cerebrovascular, uno tiene que tratar de trasladar al paciente a donde se lo puede estudiar. Perfecto, ¿sí? Está bien. ¿Esto qué significa? Que, digamos, lo único que uno hace si por ahí lo traslada a algún centro que no tiene imágenes es retrasar el diagnóstico, porque va a tener que ser derivado a otro lugar para poder hacerse el diagnóstico correcto. Perfecto, entonces, en realidad, lo ideal, digamos, y a lo que todos estamos aspirando es que, de alguna manera, dentro de lo que son los sistemas de salud, uno pueda reorganizar esto como para dar una prioridad de atención en lugares que son muchos en la Argentina y dentro de la capital federal que pueden estudiar rápidamente a este tipo de pacientes. ¿Por qué es tan importante el tiempo? ¿Qué puede producirse digamos, y por qué lo neurológico depende tanto de esos minutos más, minutos menos? Algunos pacientes que tienen un evento cerebrovascular isquémico, si nosotros lo evaluamos en un corto periodo de tiempo desde que tiene los síntomas, o sea, nuestro minuto cero es el minuto en que el paciente dejó de estar bien. Exacto. A partir de ahí nosotros empezamos a contar, por eso en todos los centros asistenciales lo primero que le preguntamos, ¿y cuándo ocurrió? ¿Por qué? Porque si no existen contraindicaciones por lo que vemos en la tomografía, por lo que vemos en el laboratorio y por los antecedentes del paciente, algunos de esos pacientes, al igual que lo que ocurre con la enfermedad coronaria, pueden intentarse algunas terapias con drogas, fundamentalmente esto es lo más aceptado actualmente, en algunos casos muy puntuales con algún otro tipo de método, para recanalizar la arteria o el área del vaso ocluido y tratar de disminuir el volumen del infarto, porque esto es, si el infarto es más grande, el paciente va a tener más sintomatología y por ende más discapacidad. Más secuelas, ¿no? Digamos, cuanto más áreas del cerebro afecte, más secuelas después va a tener y más difícil va a ser su eventual recuperación. Hablamos ahora de factores de riesgo, de aquello que podemos modificar. Hay determinadas circunstancias en la vida que son inmodificables, pero otras que podemos ayudar, por lo menos. ¿En qué sentido podemos ayudar? A ver, los factores de riesgo que generan la gran mayoría de los eventos cerebrovasculares son claramente identificables, ¿sí? Son la hipertensión arterial, es casi en el 80% de los casos, el tener un colesterol elevado, el ser diabético, el, digamos, tener sobrepeso, el ser sedentario, algunas arritmias cardíacas, tener enfermedad arterial en otros órganos, digamos, y es importante porque muchos de estos factores de riesgo se detectan en consultas que llamamos en salud. O sea, alguien puede estar hipertenso mucho tiempo, tener colesterol alto mucho tiempo y no enterarse, si no va a hacer un control médico y alguien le toma la presión,
lo pesa, lo mide o le pide un laboratorio mínimo. Se insiste mucho sobre este tema de la hipertensión, de la falta de control que hay, la cantidad de hipertensos que hay en nuestro país no diagnosticados y que van deambulando por la vida teniendo este factor de riesgo muy importante latente, ¿no? Exactamente. Y a veces cuando uno le habla a la población del riesgo, la gente no entiende muy bien el concepto de riesgo porque es un concepto fundamentalmente estadístico. Claro. Yo siempre le pongo, es como cuando uno maneja. Si cuando uno maneja tiene distintos riesgos que toma, o sea, suponiendo cruza los semáforos en rojo, no mantiene las reglas de tránsito, tiene más chance de tener un accidente. Esto es lo mismo, es que como cada una de las infracciones sea un factor de riesgo. Cuanto uno más tiene, más riesgo tiene de tener un problema vascular. Y no solamente en el cerebro, sino en el corazón o en cualquier otra arteria del organismo, ¿sí? Los miembros inferiores, la aorta abdominal. Entonces, es importante que la gente entienda que los controles en salud generan la mejor situación, en realidad, que es evitar que tenga un accidente cerebrovascular, ¿sí? O por lo menos la posibilidad de evitarlo y de detectarlo, reducirlo al máximo. Exactamente. A ver, ¿es verdad que las mujeres tenemos mayor riesgo que los hombres de sufrir un accidente cerebrovascular? A ver, acá hay que hacer algunas aclaraciones. Sí. Las mujeres vivimos más que los hombres. Sí. ¿Sí? Entonces, recién hablábamos que el accidente cerebrovascular tiene mayor prevalencia con la edad, por ende hay muchas mujeres que tienen o que están a riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa de vida mayor. Sí. Las mujeres tienen una protección hormonal que termina cuando entra en la etapa de menopausia. A partir de ahí iguala bastante riesgo con el hombre. Y algunos estudios demuestran que algunas características de la enfermedad vascular cuando se presenta en la mujer puede tener una evolución un poquitito peor que en el hombre. También hay situaciones de la vida de la mujer que la predisponen a tener eventos cerebrovasculares. Por ejemplo, durante el embarazo, las mujeres tienen la hipertensión durante el embarazo, riesgo de tener problemas vasculares, sobre todo si son pacientes que tienen o son portadoras de lo que se llaman trombofilias, o sea, trastornos de la coagulación que favorecen fenómenos trombóticos. Y también se sabe que aquellas mujeres que han sido hipertensas durante el embarazo o diabéticas durante el embarazo tienen más chance de tener enfermedad vascular cuando pasan la menopausia que los pacientes que no han tenido ni hipertensión gestacional ni diabetes gestacional. A ver, este escenario me parece que es súper interesante, porque vos estás en casa y decís, bueno, sí, efectivamente, tuve diabetes gestacional, no tengo hipertensión, por lo menos no me controlo habitualmente. Esto es simplemente un escenario, que vos sepas que llegado el momento de cuando cumplas, no sé, 55 años, se te haya ido la menstruación, debes controlarte por ahí con mayor énfasis en este sentido para justamente anticiparte a un hecho que se puede presentar de manera abrupta. Lo que pasa con las mujeres es el hecho de que muchas campañas han alertado a la mujer sobre los trastornos ginecológicos, el cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero, y a veces eso la gente lo toma como que la principal causa de mortalidad en las mujeres es esa. Y en realidad la mayor causa, digamos, de mortalidad, una de las mayores causas de mortalidad en la población, hombres o mujeres, es la enfermedad vascular. Perfecto. ¿Sí? Bueno, dicho esto, tenemos que hacer la pausa. Después de la misma estaremos respondiendo consultas. La doctora se va a quedar, así que no te muevas de ahí, ya venimos rapidito.